Buenas tardes, mi nombre es Laura Milena Torres Gómez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en el curso de personalidad se nos pidió que realizáramos un hobby explicando a través de un mapa mental las teorías de la personalidad. Como ustedes pueden ver en mi mapa mental, yo estoy presentando 8 teorías y son la psicodinámica, la fenomenológica, la de los rasgos, la conductual, la cognitiva, la integradora, la humanista y la de las bases biológicas. Voy a explicar cada una de ellas. En la psicodinámica encontramos a un representante muy conocido que es Freud, donde él dice que la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan por fuera de la conciencia. Él se conoce mucho por el tema del inconsciente. Él tiene dos postulados muy conocidos que son las estructuras del yo, que es el ello, el yo, el super yo, y las etapas psicosexuales, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Él dice que la personalidad del adulto depende mucho de cómo el niño y el adolescente haya vivido una de estas etapas en su vida y que dependiendo de cómo las haya vivido, sean satisfechas o insatisfechas, será la personalidad del adulto. Por otro lado, pues tenemos técnicas de evaluación en esta teoría que son la técnica de manchas o tintas, las técnicas pictóricas o gráficas, las técnicas verbales o recuerdos autobiográficos y las técnicas de ejecución. Por otro lado está la teoría fenomenológica que postula que el ser humano no debe ser comprendido como un resultado de un conflicto oculto o inconsciente, sino que tiene una motivación positiva. La persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Entre los representantes conocidos está Carl Rogers y Alport. Alport pues, es uno de los más representativos en esta teoría de la personalidad fenomenológica y él resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Señaló que debía existir una continuidad motivacional en la vida de la persona y creó el concepto de propio, lo que caracteriza las actitudes, objetivos y valores de la persona, contrario a Freud, que dice que el yo no se encuentra presente en el momento de nacer, sino que se desarrolla con el paso del tiempo. Entre las técnicas de evaluación que tenemos son los ordenamientos Q, la escala autoconcepto de Tennessee, la escala autoconcepto para niños de Harris y los inventarios de autoestima de Copper-Smith. También tenemos la teoría de los rasgos, cuyo postulado se refiere a las características particulares de cada individuo, en este caso como el temperamento, la adaptabilidad, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Dentro de los representantes está Cattell y está Hans. En el caso de Hans, pues él dice que la base de la personalidad está compuesta por 3 dimensiones, que son la introversión, extroversión, el neuroticismo, psicoticismo y la emocionalidad, estabilidad. En el caso de la introversión y extroversión, que es de la que más se habla en las teorías de la personalidad, pues o la persona es reservada, callada y tímida, o la persona es sociable y participativa. Dentro de las técnicas de evaluación está la 16FP de Carter, está la MMPI, está el inventario psicológico de California, que es la CPI, está el inventario de personalidad para niños, que es el PIC, que es entre las edades de 6 a 16 años. Está el EPI, que mide 2 factores con 2 polos, que es la extroversión versus introversión y neuroticismo versus control. Y está la EPQR, que es el cuestionario de personalidad para jóvenes entre 8 y 15 años. Por otro lado, pues encontramos la conductual, que explica o hace énfasis en la especificidad situacional, restando la importancia a las manifestaciones internas del individuo. Esta teoría se enfoca mucho sobre el estímulo y la respuesta. Conocemos entre los representantes a Watson y a Skinner. Watson pues se le conoce como el padre del conductismo y él decía que el recién nacido viene en blanco y que el ambiente es el que determina su personalidad debido a la moldeabilidad de este, no solo en la infancia sino también en la edad adulta.
Entre esto conocemos dos vertientes, que es la vertiente clásica y la vertiente operante, y cada una de esas vertientes pues tiene unas técnicas de afrontamiento. En este caso se conoce mucho la teoría conductual se enfoca en las fobias y en los miedos. Y dentro de una de las técnicas utilizadas es la técnica de desensibilización sistemática, que consiste en enfrentar al individuo en el miedo, en la fobia que tiene, ya sea de manera gradual o de manera directa. Ya dependiendo del caso, el psicólogo decide cómo enfrentar al individuo en su fobia. Por otro lado está la teoría cognitiva, cuyo postulado pues plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Entre los conocidos está pues Albert Bandura, está Michel, pero voy a hablar un poco de Albert Bandura. Él opina que la personalidad es la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente, de manera que juegan un papel importante en las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente va a influir en la manera como se comporta y por tanto pues va a modificar las expectativas del individuo frente a las situaciones respecto a su comportamiento. Dentro de las técnicas de evaluación que se ven en esta teoría de la personalidad cognitiva está la escala IE de Rother, que consiste en el inventario autodescriptivo de elección forzada, construido en el contexto del aprendizaje social. Por otro lado, encontramos la integradora. Como su nombre lo dice, busca que varias teorías de la personalidad se integren y no se vea al ser humano desde una sola teoría, sino desde varias. Entre sus postulados, pues plantea 4 objetivos, que es elaborar un modelo de personalidad amplio que integre las principales teorías y organice los principales logros de la investigación empírica, incorporando la inteligencia. También define la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores o facetas de las grandes dimensiones, fundamenta la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista y ofrece un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actuales activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con los procesos. Dentro de los representantes pues está Goldberg con su postulado, su teoría sobre los 5 grandes rasgos de la personalidad, que en este caso es la extroversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional y la apertura a la experiencia. Está el modelo de los 7 factores, en este caso que se divide en 2 dimensiones, que están las dimensiones temperamentales y las dimensiones de carácter, y está el modelo evolutivo de Millón, postula pues desde varias perspectivas este modelo, que es desde la perspectiva psicodinámica, cognitiva, interpersonal, biológica, la integradora. Dentro de las técnicas de evaluación conocidas está el inventario multiaxial clínico, el inventario clínico para adolescentes y el índice de personalidad. Seguimos ahora con la humanista, que se enfoca su centro es el ser humano, ¿sí? Como alguien verdadero e integral. Se conoce entre los representantes como a Seligman, en este caso con la psicología positiva, y el muy conocido Abraham Maslow dentro de la teoría de la personalidad, con la teoría de la motivación y autorrealización a través del esquema de la jerarquía de las necesidades, en este caso las fisiológicas, las de seguridad, las necesidades de amor y pertenencia del individuo, la necesidad de estima y la necesidad de actualizarse en sí mismo, es decir, el self. Por otro lado, está la teoría de las bases biológicas, que se centra en el individuo, pero él dice, ¿qué postula esta teoría? Que el cerebro y la personalidad están íntimamente y directamente conectadas y hace mucho énfasis en los hallazgos científicos. Dentro de las bases biológicas encontramos el temperamento, encontramos la psicología evolutiva, que en este caso pues habla sobre la manera como el ser humano se adapta frente a los problemas o frente a las circunstancias que se le presenten a su alrededor. Está lo de los genes y personalidad, donde dice que cualquier cosa hereditaria es común en el ser humano, así como aquello hereditario que lo hace único. Y también afirma que los genes no gobiernan la conducta, sino que influencian en el desarrollo de las características de la personalidad, como los 5 grandes.
También encontramos la neurociencia y la personalidad, que busca comprender cómo los sistemas neurales, así como los neurotransmisores y las hormonas, contribuyen a las características psicológicas de la conducta del individuo y la interacción entre esos procesos psicológicos y corporales, al descubrir los móviles biológicos de las emociones, que resultan centrales para los rasgos de su personalidad. Y por último está la plasticidad cerebral. Aquí sí, pues los hallazgos demuestran que la biología no es una característica fija de una persona o de un grupo de personas, pero que existen factores que influencian, en este caso, la biología del ser humano, dependiendo de, puede ser de factores socioeconómicos de las comunidades y la serotonina, donde dice que las comunidades más pobres tienen un mayor nivel de estrés y menores niveles de alimentación. Entonces esto va a generar, va a influir en la biología y en la actividad serotoninérgica de la persona. Por otro lado está el factor experiencia ambiental y los cambios de la materia cerebral, el cerebro y el CELS y el cerebro y el juicio moral. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.